Hubo una época en que la música no pedía permiso. Una época en que subirse a un escenario no era solo tocar canciones. Era declarar la guerra. A las instituciones, a la moral, a la idea misma de lo que se supone que debía ser un ser humano decente. Y al frente de esa guerra había nombres que hoy son leyenda, pero que en su momento fueron considerados una amenaza real para la sociedad. Estamos hablando de los años 80. De una década que empezó con la resaca del punk y terminó con el heavy metal dominando los estadios. Una época de excesos que hoy parecen de película, pero que entonces eran completamente reales. Sangre en los escenarios, animales muertos en el aire, demandas por suicidios, senadores exigiendo censura, padres aterrorizados. Y artistas que, lejos de pedir disculpas, subían el volumen. Hoy vas a conocer las historias que no se cuentan en los libros de texto. Los momentos que hicieron temblar a una industria. Las verdades incómodas detrás de los discos que amabas. O que te prohibieron escuchar. Y al final de este documental, te garantizo algo, nunca volverás a escuchar estas canciones de la misma manera. Comenzamos con el hombre que mordió la cabeza de un murciélago vivo frente a 20,000 personas, y sonrió. Corría el año 1982. John Michael Osborne, conocido en todo el mundo como Ozzy Osbourne, llevaba ya casi 2 años como artista en solitario después de ser expulsado de la banda que él mismo había fundado, Black Sabbath. Lo habían echado por su comportamiento errático, su consumo descontrolado de alcohol y drogas, su incapacidad para aparecer en los ensayos, para recordar las letras, para funcionar como ser humano. Y sin embargo, en vez de hundirse, Ozzy había resurgido. Con una nueva banda, con una nueva carrera, y con una reputación de perturbado que él mismo alimentaba con una dedicación casi artística. Ozzy había nacido en Birmingham, Inglaterra, en 1948, en el seno de una familia obrera, con muy poco dinero y demasiados hijos. Creció en un barrio gris, industrial, donde el futuro de los chicos como él era fácil de adivinar. Fábrica, pub, más fábrica. Pero desde muy joven había algo en él que no encajaba. Una energía que no tenía salida. Una voz que, cuando cantaba, hacía que la gente dejara de hacer lo que estaba haciendo y se girara a mirarlo. En los años 60 conoció a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, y juntos formaron lo que con el tiempo se convertiría en Black Sabbath, la banda que prácticamente inventó el heavy metal tal como lo conocemos. Esa música densa, oscura, aplastante, que sonaba como si el mundo se estuviera derrumbando. Con Ozzy al frente, Black Sabbath dominó la primera mitad de los 70. Pero Ozzy era impredecible, bebía hasta perder el sentido, consumía de todo lo que le pusieran delante. Y en 1979, la banda tomó la decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vino después, lo echaron. Lo que nadie esperaba era que Ozzy, en lugar de desaparecer, se convirtiera en una figura aún más grande. Con su novia y manager Sharon Arden, que después sería Sharon Osbourne, construyó una carrera en solitario devastadoramente exitosa. Y cultivó con una maestría casi teatral la imagen del hombre más peligroso del rock. En 1981, durante una reunión con ejecutivos de su discográfica en Los Ángeles, soltó una paloma blanca que alguien había llevado como gesto de paz. Y entonces, ante los ojos atónitos de los presentes, agarró otra paloma y le arrancó la cabeza con los dientes. El escándalo fue inmediato. La discográfica lo echó del edificio. La prensa lo destrozó. Y las ventas de sus discos se dispararon. Pero lo que vino después superó todo lo anterior. El 20 de enero de 1982, Ozzy Osbourne actuaba en el Veterans Memorial Auditorium de Des Moines, Iowa. Era una noche fría, el recinto estaba lleno. Y entre el público, un chico de 17 años llamado Mark Neal tenía en sus manos algo que había traído especialmente para ese concierto. Un murciélago muerto. Lo que Mark Neal pretendía era simplemente lanzárselo al escenario como una ofrenda grotesca a su ídolo. Lo que Ozzy vio, desde arriba, bajo las luces del escenario, fue lo que creyó que era un murciélago de juguete.
de goma, una broma, un accesorio de utilería que alguien había arrojado. Y Ozzy Osbourne hizo lo que Ozzy Osbourne haría. Lo recogió del suelo y le arrancó la cabeza de un mordisco. Lo que siguió fue una serie de vacunas contra la rabia administradas durante días, porque el murciélago era real y podía estar infectado. Una catarata de indignación de grupos defensores de los animales en todo el mundo. Y una historia que se convirtió en la más repetida de toda la historia del rock duro. Ozzy siempre dijo que no lo hizo adrede, que creyó que era un juguete. Y sin embargo, lo que nadie puede negar es que ese momento lo convirtió en inmortal. Pero el escándalo del murciélago no fue el único problema legal de Ozzy en esa época. En 1986, los padres de un joven llamado John McCollum presentaron una demanda contra Ozzy Osbourne, alegando que su canción Suicide Solution había incitado directamente al suicidio de su hijo. El chico, de 19 años, había sido encontrado muerto con los auriculares puestos y el disco de Ozzy sonando. La demanda sacudió a la industria musical entera. Era la primera vez que se intentaba responsabilizar legalmente a un artista por la muerte de un fan. Y aunque los tribunales finalmente desestimaron el caso argumentando que la canción estaba protegida por la libertad de expresión y que, además, hablaba sobre los peligros del alcohol, no sobre glorificar la muerte, el daño estaba hecho. El nombre de Ozzy quedó asociado en la mente de millones de personas conservadoras con algo mucho más oscuro que simplemente música ruidosa. Y Ozzy no estaba solo. Mientras él sobrevivía a escándalos, demandas y mordiscos, al otro lado del país, en Los Ángeles, una ciudad entera estaba a punto de arder. Hollywood, a mediados de los años 80, era un lugar extraño y maravilloso y absolutamente desquiciado. El Sunset Strip, esa larga avenida de bares, clubes y locales de música hervía de bandas que competían por un contrato discográfico, por una noche en el escenario del Whiskey a Go Go, por la atención de cualquier productor que pudiera cambiarles la vida. El pelo era enorme, los pantalones eran ceñidos hasta el ridículo, el maquillaje era tan espeso que resultaba difícil distinguir a los hombres de las mujeres. Y la música era una mezcla explosiva de hard rock melódico, guitarras distorsionadas y estribillos diseñados para llenar estadios. Lo llamaban hair metal o glam metal, y sus sacerdotes más devotos y más salvajes se llamaban Mötley Crüe. Mötley Crüe se formó en Los Ángeles en 1981. Vince Neil en la voz, Mick Mars en la guitarra, Tommy Lee en la batería, Nikki Sixx en el bajo. 4 hombres que, desde el primer momento, parecían empeñados no solo en hacer música sino en destruirse a sí mismos tan espectacularmente como fuera posible, y llevarse al público consigo. Nikki Sixx, cuyo nombre real era Frank Carlton Serafino Ferrana Jr., había tenido una infancia marcada por el abandono. Su padre los dejó cuando él era un niño. Su madre, incapaz de cuidarlo, lo dejó con los abuelos. Y el chico que creció entre esa inestabilidad, encontró en el rock and roll no solo una música, sino una identidad entera. Tommy Lee, nacido en Atenas, Grecia, y criado en California, era un baterista prodigio con una energía que parecía imposible de contener. Juntos, Nikki y Tommy formaron el núcleo creativo y caótico de una banda que en muy poco tiempo pasó de tocar en garajes a llenar el Forum de Los Ángeles. Pero el precio fue devastador. La historia de Mötley Crüe con las drogas es una de las más oscuras de toda la historia del rock. No era postureo, no era imagen, era una adicción genuina, brutal, que los llevó al borde de la muerte más de una vez. El 23 de diciembre de 1987, la noche que debería haber sido una celebración de Navidad, Nikki Sixx se inyectó una cantidad de heroína tan masiva que su corazón se detuvo. Los paramédicos lo declararon clínicamente muerto durante 2 minutos. Lo revivieron con 2 inyecciones de adrenalina directamente en el pecho. Nikki Sixx volvió de la muerte. Y lo primero que hizo al llegar a casa fue inyectarse de nuevo. Ese momento, esa noche, fue la inspiración para una de las canciones más conocidas de la banda, Kickstart My Heart. El rock convirtiendo el horror en himno. La destrucción en arte.
Y mientras todo eso ocurría, mientras Motley Crue se hundía y resurgía en ese ciclo interminable de excesos, en otra parte de Los Ángeles estaba formándose la banda que iba a redefinir el hard rock para siempre. Se llamaban Guns N' Roses. Y su historia es, quizás, la más turbulenta de toda esta época. William Bruce Rose Jr. nació en Lafayette, Indiana, en 1962. Su padre biológico lo abandonó antes de que cumpliera 2 años. Su madre se volvió a casar con un pastor evangélico de apellido Bailey, y el niño fue bautizado como William Bailey. Creció en un ambiente religioso estricto, con una infancia que él mismo describió posteriormente como marcada por el abuso. Cuando tenía 16 años, descubrió que el hombre al que llamaba padre no era su padre biológico, y algo en él se rompió para siempre. A los 20 años se fue a Los Ángeles con una guitarra, una mochila y una rabia que no sabía muy bien dónde poner. Allí se bautizó a sí mismo con el nombre que el mundo entero terminaría conociendo, Axl Rose. Un anagrama de su primera banda, Oral Sex. Un nombre que ya de por sí decía algo sobre su disposición a provocar. En Los Ángeles conoció a Slash, a Duff McKagan, a Izzy Stradlin y a Steven Adler. Juntos formaron Guns N' Roses. Y en 1987 publicaron Appetite for Destruction, uno de los discos de debut más explosivos de la historia del rock. Vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo. Contenía canciones que sonaban en todas las radios, y que al mismo tiempo escandalizaban a padres y grupos conservadores por igual. Pero Axl Rose era una bomba de relojería. Sus impuntualidades se convirtieron en leyenda. Había noches en que el público esperaba 2-3 horas mientras la banda permanecía en el camerino. Noches en que simplemente no aparecía. Y cuando aparecía, lo que ocurría en el escenario podía ir desde una actuación demoledora hasta un desastre total. En julio de 1991, durante un concierto en St. Louis, Axl vio a alguien en el público fotografiando el concierto con una cámara. Bajó del escenario, se lanzó sobre el espectador, intentó quitarle la cámara y volvió al escenario enfurecido. Lo que siguió fue uno de los disturbios más violentos de la historia de los conciertos de rock: sillas volando, fans destrozando el recinto, decenas de heridos, coches incendiados en los aparcamientos. Las letras de Guns N' Roses también encendieron debates que aún hoy no están completamente resueltos. One in a Million, publicada en 1988, contenía referencias que grupos de defensa de los derechos civiles y colectivos LGBTQ calificaron como profundamente ofensivas. Axl defendió las letras como expresiones de su experiencia personal, de la rabia de un chico de pueblo que llegó a una ciudad que le resultaba hostil y extraña. Para muchos eso no era suficiente explicación. Para otros, era precisamente esa incomodidad lo que hacía al rock necesario. Si quieres que la memoria de estos artistas nunca se apague, y que las historias que nadie se atreve a contar sigan vivas, suscríbete ahora a Retro Rock. Aquí no suavizamos nada. Pero si crees que lo que has escuchado hasta ahora es extremo, espera a conocer lo que pasó en los tribunales de Estados Unidos, cuando 2 familias destrozadas por el dolor decidieron que la música rock era culpable de la muerte de sus hijos. Era 1985. Y el país estaba en medio de lo que los medios llamaron el Satanic Panic, el pánico moral más grande que había vivido la industria del entretenimiento desde la aparición del rock and roll en los años 50. En las televisiones, en las iglesias, en el Congreso de los Estados Unidos, había voces que decían que cierta música no era solo ruidosa o inmoral, que era directamente peligrosa, que podía llevar a los jóvenes a comportamientos violentos, a rituales satánicos, al suicidio. Y en ese clima de histeria, una banda de heavy metal británica llamada Judas Priest se convirtió en el centro de uno de los juicios más surrealistas del siglo XX. Judas Priest se había formado en Birmingham, la misma ciudad oscura e industrial que había parido a Black Sabbath y a Ozzy Osbourne a principios de los años 70. Rob Halford en la voz, Glenn Tipton y Kaka Downing en las guitarras. Una banda que llevó el heavy metal a sus límites más duros, más precisos, más metálicos, que convirtió la chaqueta de cuero negro y los tachuelas en un uniforme de guerra.
que llenó estadios en ambos lados del Atlántico y que era considerada, por sus fans, casi una religión. El 23 de diciembre de 1985, curiosamente, el mismo mes navideño que años después casi costaría la vida a Nikki Sixx, dos jóvenes de Reno, Nevada, se encerraron en el patio trasero de una iglesia con una escopeta. Uno de ellos, Raymond Belknap, de 18 años, disparó y murió en el acto. El otro, James Vance, de 20, también disparó, pero sobrevivió con heridas gravísimas en el rostro. Antes de hacerlo, según testigos, habían pasado horas escuchando el álbum Stained Glass de Judas Priest, publicado en 1978. Los padres de ambos jóvenes demandaron a la banda y a su discográfica en 1990, alegando algo que sonaba a ciencia ficción, pero que fue tomado completamente en serio por los tribunales, que el álbum contenía mensajes subliminales grabados al revés en la música. Frases ocultas que, supuestamente, ordenaban a los oyentes que se quitaran la vida. El juicio fue seguido por los medios de comunicación de todo el mundo. Los abogados reprodujeron fragmentos del disco al revés en la sala del tribunal, señalando sílabas que, según ellos, podían interpretarse como "do it", hazlo. Judas Priest se defendió con una combinación de argumentos técnicos y de sentido común. Rob Halford llegó a cantar en el tribunal, en directo, para demostrar que no era humanamente posible grabar mensajes subliminales en una canción de forma intencionada durante el proceso de grabación. Los expertos en acústica y producción musical declararon que lo que los abogados identificaban como mensajes era simplemente el resultado aleatorio de reproducir sonido al revés. El cerebro humano, dijeron, tiene una capacidad asombrosa para encontrar patrones y palabras donde solo hay ruido. El juez finalmente absolvió a la banda. No había pruebas de mensajes subliminales intencionados. No había culpa legal. Pero el daño ya estaba hecho. Judas Priest había sobrevivido al juicio. Y sin embargo, la sombra de ese proceso los acompañó durante años, en cada entrevista, en cada artículo, en cada mención en los debates sobre censura musical que llenaron la segunda mitad de los 80. Porque esos debates no se quedaron solo en los medios. Llegaron hasta el Senado de los Estados Unidos. En 1985, un grupo de esposas de senadores y altos funcionarios del gobierno fundó el PMRC, el Centro de Recursos Musicales de Padres. Su objetivo era presionar a la industria musical para que etiquetara los discos con advertencias sobre contenido explícito, violento o de naturaleza sexual. Y tenían una lista. La llamaban The Filthy 15, los 15 discos más peligrosos del momento según su criterio. Entre ellos había canciones de Madonna, de Prince, de Cyndi Lauper, y, en lo más alto de esa lista de infamia, había una banda que llevaba el nombre de las iniciales en inglés de We Are Sexual Perverts, WASP. Blackie Lawless, el cantante y alma de WASP, había construido deliberadamente una de las imágenes más provocadoras de toda la historia del heavy metal. Los conciertos de WASP incluían carne cruda lanzada al público, modelos encadenadas en el escenario y un Blackie Lawless que bebía algo que parecía sangre de un cráneo humano. Era teatro, era provocación calculada. Era exactamente lo que la banda quería que pareciera. Y funcionó de una manera que quizás ni ellos mismos habían previsto. El PMRC los convirtió en símbolo de todo lo que estaba supuestamente corrompiendo a la juventud americana, lo que les dio una visibilidad que ninguna campaña de marketing habría podido comprar. Las audiencias del Senado en septiembre de 1985 fueron televisadas en directo. Y frente a los senadores comparecieron tanto los representantes del PMRC como Frank Zappa, Dee Snider de Twisted Sister y John Denver, que se oponían a cualquier forma de censura. Fue un espectáculo único, el rock and roll defendiéndose a sí mismo en el corazón del poder político americano. Al final, la industria discográfica accedió voluntariamente a poner etiquetas de Parental Advisory en los discos. Una solución de compromiso que no satisfizo a nadie del todo, pero que, curiosamente, terminó siendo otro elemento que impulsaba las ventas entre los jóvenes que querían precisamente lo que sus padres les prohibían. Y mientras todo eso ocurría en los pasillos del poder, en los márgenes más extremos de la contracultura, había un hombre que hacía que WASP
parecieran aptos para todo el mundo. Su nombre real era Jesus Christ Allin. Su padre, un hombre profundamente perturbado, lo llamó así en el momento del nacimiento, convencido de que su hijo estaba destinado a ser una figura mesiánica. El mundo lo conoció como G.G. Allin. Y G.G. Allin fue, sin ninguna duda posible, el artista más extremo, más violento y más genuinamente peligroso que jamás pisó un escenario. G.G. Allin nació en 1956 en Lancaster, New Hampshire. Creció en una pobreza extrema, con un padre que era un alcohólico violento y una madre que finalmente huyó con los niños para salvarles la vida. Su infancia fue una serie de traumas sin resolver que, en lugar de desaparecer con el tiempo, se fueron fermentando en algo oscuro e imparable. A finales de los 70 empezó a actuar con bandas de punk rock. Pero actuar no es la palabra correcta para describir lo que G.G. Allin hacía en un escenario. Sus conciertos eran asaltos. G.G. Allin se automutilaba, atacaba físicamente al público, destruía todo lo que tenía a su alcance. Sus actuaciones derivaban con frecuencia en escenas que provocaban la intervención de la policía. Fue arrestado decenas de veces. Pasó periodos en prisión. Y durante todo ese tiempo mantuvo que lo que hacía era arte en su forma más pura, la eliminación total de cualquier barrera entre el artista y el caos. Para G.G. Allin, el rock and roll no era entretenimiento, era guerra. Era la destrucción de todo lo que la sociedad consideraba aceptable. La industria musical lo rechazó completamente. Los sellos discográficos no querían acercársele. Los locales le prohibían la entrada. Y aún así encontraba la forma de actuar, en garajes, en sótanos, en cualquier sitio que lo dejara. Durante años anunció públicamente que moriría en el escenario. Que su último concierto sería también su suicidio en directo. Que el día de Halloween de algún año que nunca especificó claramente, le pondría fin a todo delante de su público. Murió el 28 de junio de 1993, no en el escenario, sino en el apartamento de un amigo en Nueva York, de una sobredosis de heroína. Tenía 36 años. Era la misma edad a la que habían muerto Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain. La ironía no se le escapó a nadie. El hombre que había prometido morir en público, murió en la más absoluta privacidad, consumido por la misma sustancia que había destruido a tantos otros antes que él. G.G. Allin fue un caso extremo. Un caso límite que hacía imposible distinguir dónde terminaba el arte y dónde empezaba la enfermedad. Pero la provocación, el uso deliberado del escándalo como herramienta artística, no era exclusiva del underground más oscuro. Ocurría también en lo más alto de las listas de éxitos. En los programas de televisión de mayor audiencia. En los videoclips que se emitían en horario de máxima audiencia. Y la reina de esa provocación televisada, calculada, brillantemente ejecutada, se llamaba Madonna. Madonna Louise Ciccone nació en Bay City, Michigan, en 1958. A los 5 años perdió a su madre, que murió de cáncer de mama. Su padre se volvió a casar, y la relación de Madonna con su madrastra fue fría y conflictiva. Desde muy joven entendió que tendría que construirse a sí misma sin red de seguridad. Y lo hizo con una determinación que resultaba casi sobrenatural. Llegó a Nueva York a los 19 años con $35 en el bolsillo. Trabajó como modelo, como bailarina, como lo que hiciera falta. Y a principios de los años 80 irrumpió en la escena pop, con una energía que mezclaba la sensualidad más descarada, con una inteligencia estratégica que sus críticos tardaron años en reconocer. Pero lo que convirtió a Madonna en algo más que una estrella del pop, fue su uso sistemático de la iconografía religiosa. Crucifijos como joyería, vírgenes en los videoclips, nombres de canciones que mezclaban la devoción espiritual con el deseo sexual de la manera más deliberadamente escandalosa posible. Su álbum Like a Virgin, en 1984, ya había provocado reacciones airadas de grupos religiosos. Pero fue el video de Like a Prayer, publicado en 1989, el que provocó la tormenta más grande de su carrera.
En ese video aparecía una cruz en llamas, un santo negro que cobraba vida, Madonna bailando en una iglesia, y una escena en la que recibía estigmas las heridas de Cristo en las manos. El Vaticano emitió una condena formal. La empresa Pepsi, que había firmado un contrato de patrocinio con Madonna por $5 millones, canceló el acuerdo inmediatamente después de emitir el anuncio que incorporaba la canción. Grupos religiosos organizaron boicots en varios países. Y Madonna, en lugar de retroceder, respondió publicando su libro Sex en 1992, una obra fotográfica que llevó la provocación a territorios que ningún artista de su nivel comercial había explorado antes. Lo que sus críticos nunca terminaron de entender es que Madonna no provocaba por azar. Cada imagen estaba pensada, cada escándalo estaba, en alguna medida, calculado. Y debajo de toda esa provocación había algo genuino, una mujer que había crecido en la pérdida y la inestabilidad, y que había decidido que nunca dejaría que nadie le dijera lo que podía o no podía hacer. Pero no todos los que sacudieron los 80 lo hicieron desde una posición de poder. No todos tenían la fortaleza de Madonna, ni la armadura de Ozzy, ni la rabia de Axe. Algunos simplemente no podían con el peso de lo que se les venía encima. Boy George nació como George Alan O'Dowd en Eltham, al sureste de Londres, en 1961. Desde niño fue diferente. Y en el Londres de los años 60 y 70, ser diferente de la manera en que George era diferente no era fácil. Creció siendo acosado, sintiéndose incomprendido en su propia casa, en su propio barrio. Pero encontró refugio en la música, en la moda, en la cultura club de Londres, ese universo nocturno donde las reglas normales no aplicaban y donde podía ser quien quisiera ser. A principios de los 80 formó Culture Club con sus amigos, y casi de inmediato el grupo explotó a escala global. Do You Really Want to Hurt Me? Karma Chameleon. Canciones que mezclaban soul, reggae y pop con una maestría que desarmaba a cualquiera que intentara no gustarle. Y al frente estaba George, maquillado, vestido de manera extravagante, desafiando sin decir una palabra todas las convenciones de género que la industria del pop había construido hasta ese momento. Fue uno de los primeros artistas masculinos en hablar abiertamente sobre su atracción hacia los hombres, en una época en que hacerlo suponía un riesgo real para la carrera. Y el público, sorprendentemente, lo abrazó. Las adolescentes de todo el mundo lo adoraban. Los padres lo miraban con recelo, pero no podían apagar la radio cuando sonaba Karma Chameleon. Durante un par de años, Boy George fue probablemente el artista más reconocible del planeta. Y entonces todo empezó a desmoronarse. La adicción a la heroína, que había comenzado de manera relativamente discreta en los años intermedios de la década, fue haciéndose cada vez más difícil de esconder. En 1986, la muerte de su amigo y músico Michael Rudetsky por sobredosis en el apartamento de George sacó a la luz lo que los medios llevaban tiempo sospechando. Los tabloides británicos, que lo habían construido como ídolo, ahora lo destrozaban con la misma energía. Culture Club se disolvió. Los proyectos en solitario no terminaban de cuajar. Y George pasó los años siguientes en un ciclo de intentos de rehabilitación y recaídas que lo mantuvo en los titulares por las razones más dolorosas. En 2008 fue arrestado en su apartamento de Londres, acusado de posesión de cocaína y de retener ilegalmente a una persona. Fue condenado y cumplió varios meses de trabajo comunitario. Era el punto más bajo de una caída que había comenzado en la cima más brillante. Pero Boy George sobrevivió. Como sobrevivieron Ozzy, como sobrevivió Madonna, como sobrevivió Axl Rose a su propia destrucción. Y esa supervivencia dice algo importante sobre estos artistas y sobre la música que hicieron. Antes de llegar al final de esta historia, hay una última parada obligatoria. Porque si Judas Priest sufrió la acusación de mensajes ocultos en la música, si WASP fue señalada en el Senado, si Ozzy Osbourne fue llevado a los tribunales, hay que preguntarse qué queda de todo eso. ¿Qué queda cuando se apaga el escándalo y lo único que permanece es la música? Lo que permanece es enorme. Cada uno de estos artistas, a su manera, empujó un límite.
Cada uno de ellos señaló algo incómodo sobre la sociedad que los rodeaba. Ozzy y Judas Priest señalaron el miedo irracional a lo desconocido, la facilidad con la que la histeria colectiva puede convertir una canción en un chivo expiatorio. Axl Rose señaló la rabia de los que crecen sintiéndose fuera de lugar, aunque sus métodos para expresarla fueran con frecuencia destructivos. Mötley Crüe señalaron hasta dónde puede llegar la autodestrucción cuando nadie pone frenos, y también cómo es posible, aunque parezca imposible, volver de ese abismo. WASP y Gigi Allen señalaron, cada uno a su extremo, la frontera entre el arte y el caos, entre la provocación como herramienta y la provocación como fin en sí mismo. Madonna señaló la hipocresía de una sociedad que consideraba el cuerpo femenino un objeto de deseo, pero se escandalizaba cuando una mujer reclamaba ese cuerpo para sí misma. Y Boy George señaló que la identidad no es una concesión que la sociedad otorga, es algo que se construye, se defiende, y, cuando hace falta, se reconstruye desde cero. Los años 80 fueron una década de contradicciones enormes. De conservadurismo político y libertad cultural chocando de frente. De una industria que ganaba dinero vendiendo transgresión mientras los políticos intentaban ponerle etiquetas de advertencia. De artistas que eran simultáneamente adorados por millones y demonizados por las instituciones. Y en medio de todo eso, la música seguía sonando. Seguía siendo escuchada. Seguía llegando a los cuartos de los adolescentes que la necesitaban, precisamente porque era lo que no estaba permitido. Ozzy Osbourne sigue vivo, después de décadas de excesos que habrían acabado con cualquier otro ser humano, y en 2023 fue diagnosticado con Parkinson, una batalla más en una vida que ha sido desde siempre una serie continua de batallas. Rob Halford de Judas Priest se convirtió, al salir del armario en 1998, en uno de los referentes más importantes de la comunidad LGBTQ dentro del metal. Nicky Sixx lleva décadas sobrio, y es hoy uno de los defensores más activos de la recuperación de las adicciones. Boy George volvió a actuar, volvió a grabar, volvió a ser el George de siempre pero con cicatrices visibles que lo hacen si cabe más interesante. Y Madonna sigue siendo Madonna. Inapresable, incómoda, irreductible. Axl Rose. Axl Rose es una historia que merecería un documental entero para ella sola. La disolución de Guns N' Roses a mediados de los 90. Los 15 años de silencio. La publicación de Chinese Democracy en 2008, después de haberse convertido en el disco más caro y más tardío de la historia del rock. Y la reunión, en 2016, con Slash y Duff que nadie creyó posible hasta que ocurrió. Axl Rose sigue siendo una pregunta abierta. Un hombre cuya historia no ha terminado de escribirse. Y Gigi Allen, el más extremo de todos, el que prometió morir en el escenario, murió solo en un apartamento, y su hermano Merle sigue tocando sus canciones en pequeños clubes, negándose a dejar que la memoria de ese caos desaparezca. Porque incluso en la oscuridad más absoluta, hay gente que ve algo que vale la pena preservar. Los escándalos pasaron. Los juicios terminaron. Las audiencias del Senado son hoy material de estudio en las facultades de comunicación. Y las etiquetas de Parental Advisory en los discos se convirtieron en un símbolo de rebeldía en sí mismas. La música permanece. Bark at the Moon de Ozzy sigue sonando. Welcome to the Jungle sigue siendo la declaración de intenciones más brutal que jamás abrió un álbum de rock. Girls, Girls, Girls de Mötley Crüe todavía enciende estadios. Like a Prayer sigue generando debate en foros de todo el mundo. Porque la buena música no envejece. No importa cuántos senadores intenten silenciarla. No importa cuántas demandas se presenten contra ella. No importa cuántas veces la llamen peligrosa. La música peligrosa es siempre la que más necesitamos. Si esta historia te marcó, si las vidas de estos artistas te parecen tan fascinantes y devastadoras como a nosotros, no puedes perderte el próximo documental de Retro Rock, donde vamos a contar la historia de Kurt Cobain y Nirvana. Cómo un chico de una ciudad pequeña de Washington cambió el mundo entero de la música en menos de 3 años. Y pagó un precio que ningún talento debería tener que pagar. Es una historia igual de extrema. Igual de real.
y quizás aún más desgarradora. No te la pierdas.